Juárez y su México, por Ralph Broder. 56. Quinta parte. El Imperio. 11. Al mismo tiempo que Juárez provocaba una convulsión moral en el campo enemigo por su indomable defensa del país, se vio amenazado por un cisma en sus propias filas. La posición del presidente de la Suprema Corte, que tan imborrablemente había determinado su destino político, era una fuente de dificultades hereditarias. Valiéndose del mismo título, González Ortega había reclamado la sucesión a la presidencia de la República en diciembre de 1864. Esta pretensión era un cálculo erróneo por varias razones. Error matemático, en primer lugar, porque faltaba todavía un año antes de vencerse el periodo presidencial, y error crónico y característico, enseguida, desde el punto de vista constitucional, político y moral, ya que la eventualidad no había dejado al país acéfalo, y Juárez no le hizo caso en diciembre de 1864. Tenía contrariedades más graves en aquel momento. Su hijo agonizaba. Meses más tarde, cuando González Ortega salió del país sin regresar, Juárez dio por resuelto el problema. Pues es visto que lo que quiere es descansar, escribió su yerno, y solo cuando la vea frita y cocida, se volverá a reclamar la presidencia. Y se negó a tomar en serio los rumores de que el pretendiente se había incorporado al coro de sus enemigos en el extranjero, pues sería degradante descender hasta el fango en que se agitan tan inmundos reptiles. Pero, aunque sin hacerle caso, no pudo olvidarlo por completo, porque Ortega, al igual que Doblado, se metía en la defensa del país en el extranjero. Enterado de que reclutaba voluntarios en Nueva York, el presidente notificó a la legación de que esas actividades carecían de autorización, y en una carta a Santa Cilia, aludió de paso a su irresponsabilidad en otro asunto oficioso. Le diré también que Ortega ha dicho que yo tengo mucho interés en recomendarle para que sea el futuro presidente de México, lo que no creo, aunque puede ser que Ortega, por su natural ligereza, lo haya dicho, pero ello no es cierto. Sigo juzgándolo un campeón de peso ligero, y hasta logró exprimir a sus pretensiones una gota de alegría y otra de compasión. Es que, como me ha dicho otra vez, está cansado y desalentado, y necesita estar lejos del enemigo para reanivar su espíritu abatido. Diré a usted un chasco que le pasó a ese buen hombre cuando estuvo en el Parral, estando yo en esa ciudad de Chihuahua a fines de octubre del año anterior. Asistió a un baile que le dieron los vecinos de aquel lugar, y a la hora de los brindis tomó su copa Ortega y brindó para que pronto desapareciese del mando Benito Juárez, que tantos males había causado a la República. Pero aún no acababa de pronunciar las últimas palabras cuando le paró el doctor don Manuel Robles, vecino del mismo Parral, y lleno de indignación y con enérgica entereza, brindó porque Ortega recogiera aquellas palabras injuriosas al primer magistrado de la República, a quien la nación juzgaba de distinta manera que Ortega, y que si el señor Juárez no había podido hacer todo el bien que deseaba, era porque los que ambicionaban el mando supremo le habían servido de rémora, haciéndole una oposición sistemática. Ortega no esperaba esta descarga, que le desconcertó y tuvo la humillación de retirar su brindis, dando miles de satisfacciones al señor Robles. ¿Qué mayor pena puede aplicarse a un tan alto personaje como Ortega? Aunque no ha sido notorio en este estado, conviene que nosotros lo reservemos. La siguiente alusión al rival era todavía tolerante de una molestia. Quedo impuesto de la especulación de G. Ortega, que no me extraña, porque hace tiempo ha dado a conocer su afición al dinero y su ningún escrúpulo en elegir los medios de conseguirlo. Esa afición es uno de los móviles que lo hacen delirar por la presidencia de la República, lo que considera como un medio de enriquecer y de satisfacer todos los vicios. De esta materia, Ortega es de la escuela de don Antonio López de Santana. Por este motivo, no solo no le he confiado ninguna comisión en esa, sino que me he apresurado a decir a usted y a Romero
que no lleva ninguna autorización del gobierno para nada. Para septiembre de 1865, empero, a solo 3 meses de vencer su periodo legal, la situación lo obligaba a pensar muy seriamente en lo que importaba para México el reto de un campeón de peso pluma. Aquí también se preocupan las gentes con lo que sucederá después de noviembre. Confesó a su yerno: yo estoy en un potro, porque todos hacen depender de mi resolución la suerte del país. Ya debe usted comprender cómo estará mi cabeza. Ya veremos lo que se hace. Sus comentarios ocasionales, cortantes, incrédulos, desdeñosos, enmudecieron ante el dilema planteado por el pretendiente. La situación era delicada y no el hombre. La Constitución mandaba, en previsión de una situación anormal, que si por algún motivo no se hubiesen celebrado elecciones antes de vencerse el periodo, el presidente debía retirarse y entregar el poder ejecutivo al presidente de la Suprema Corte. Y como no se había convocado a elecciones ni se podía celebrarlas en plena guerra, la pretensión de Ortega era legalmente indisputable. Pero no era aquel el momento de cambiar de caballo de batalla contra la corriente, y mucho menos para ensillar a un héroe cansado que había apeado y abandonado la lucha por más de un año. Acatar el precepto constitucional al pie de la letra equivalía al suicidio. Ya se había llegado a la estación de los patriotas despernados. Doblado, acababa de morir en Nueva York. Habría dejado una memoria grata si hubiera muerto en defensa de la patria. Juárez no se permitió decir más. Negrete descansaba en México, pero no en paz, y a él le dedicó el presidente 2 o 3 palabras más. Desobedeciendo sus órdenes de permanecer en Coahuila para distraer la atención del enemigo y proteger la insurrección en los estados colindantes, Negrete se había retirado a Chihuahua, obligando a Juárez a retroceder hasta la frontera. Y después de trastornar todo su plan de campaña, se había separado del gobierno, despechado porque no se le había recibido con arcos de triunfo, y se había retirado a la vida privada, no obstante tener su rango de general de división. Ahí estaba el mal, observaba Juárez amargamente. Solo Escobedo ha logrado irse con 1000 hombres para San Luis, y me prometo que ha de hacer algo de provecho, porque ni él ni Treviño, que va con él, son todavía generales de división. Estos, con muy raras y honrosas excepciones, ya no pueden sufrir las penalidades de la campaña, y por esto se ve que unos se someten al yugo extranjero, otros van a descansar en país extranjero, a la vez que su patria lucha contra sus opresores, y otros hacen poco con mala gana. Por fortuna, no faltan hombres de corazón y de acendrado patriotismo que nada temen, y con ellos hemos de triunfar. Para ellos son la gloria y el reconocimiento de la patria. Negrete había desbaratado su plan de campaña, y Ortega amenazaba con aniquilar la confianza pública por gratificar su ambición. Por otra parte, el peligro de despreciar a Ortega y de desobedecer el precepto constitucional era grave, aunque la razón le asistía en adoptar esa alternativa. Antes de salir de la capital, en 1863, el Congreso le había concedido facultades extraordinarias, bastante amplias para autorizar tal solución, pero temía llevarlas a extremos. Respecto del negocio de la prórroga de mis funciones como presidente de la República, medida que muchas personas me aconsejan dicte yo en bien del país, nada he resuelto, porque el punto es demasiado grave, explicó a Santa Cilia. Aunque por mis facultades amplísimas dadas por el Congreso, creo que pueda hacer tal declaración, no ha de faltar quien ponga en duda la legalidad de la medida. Y basta que Ortega, algún gobernador o algún jefe desconozca la autoridad prorrogada por mí para que se encienda la guerra civil. Y en tal caso sería completa la disolución de esta desgraciada sociedad. Todavía no he llegado a hacer tal declaración, y ya admírese usted, Guillermo Prieto y Manuel Riz están hablando y preparándose para protestar contra tal prórroga. El uno por ponerse bien con Ortega, y el otro porque cree que, no encargándose del mando el día 1 de diciembre, entrará a funcionar sin otra razón que porque es ministro de la Corte de Justicia. El dilema agudo,
oponiendo su instinto político a sus principios legales, hendía sus propias convicciones, y el peligro de desorganizar la defensa del país en el periodo más crítico de la guerra paralizaba su propia voluntad. Vacilando ante el enigma catastrófico, prometió a su familia que, al llegar el momento decisivo, se dejaría guiar por las circunstancias, la ley y la opinión pública. Pero la contemporización no le eximió de una responsabilidad que, al fin y al cabo, tuvo que llevar a solas. En medio de estas contemplaciones, su contrapeso cayó en la balanza. Mientras se debatía con su deber, se enteró de la pérdida de otro de sus hijos. Mi querido hijo Santa, estoy lleno de un profundo pesar por la muerte de mi querido hijo Antonio. Mi cabeza está abrumada y apenas puedo escribir estas líneas. Empezó así una carta a su hijo político, pero la dejó inconclusa, incapaz de decir más. 8 días más tarde, repitió el esfuerzo. Después de cerrada mi carta el día 15, me entregó el señor Lerdo la de usted de fecha 15 de agosto, en que se me da la noticia y pormenores de la enfermedad y muerte de mi amado Antonio. Ya por los periódicos y por otras cartas había yo sabido esta nueva desgracia de nuestra familia y debe usted suponer lo que he sufrido y sufro, sin tener siquiera el consuelo de estar con ustedes para lamentarnos juntos y consolarnos mutuamente. Solo me tranquiliza algún tanto la consideración de que usted y los amigos de confianza que en esa tenemos procuran fortalecer con sus consejos a la pobre Margarita, por cuya salud temo tanto. Y cambió de hoja. El choque fue saludable. Casi perdido el equilibrio con este nuevo golpe, lo recobró pensando en México y enfocando su atención en Ortega. El peso pluma corrió la balanza. La misma ligereza de su antagonista levantaba su pesadumbre. El espíritu obnubilado se irguió y el presidente vio claro su deber, con esa lucidez que proviene de una pena profunda, sufrida en una soledad inaccesible. Sus hijos dieron la vida, pues, por la patria. Subconscientemente ya había desanudado su voluntad, conscientemente siguió dudando, pero se burlaba de los prudentes. Prieto y Ruiz siguen muy cuidadosos y agitándose mucho por puro amor a la patria. La cuestión de la presidencia no les deja dormir. Da lástima ver lo que estos angelitos padecen. Y con el sarcasmo los hizo de un lado, con sus últimas dudas. Pasada la prueba, Juárez dio a conocer su decisión publicando, a principios de noviembre, un decreto que prorrogaba sus funciones hasta poder convocar a elecciones, y al mismo tiempo acusó a Ortega como desertor militar y lo sometió a juicio. Aunque ambos pasos estaban bien fundados, la complicación de las dos cuestiones hizo del escarmiento un cargo muy inflamable. Al desafiar el prestigio y la popularidad de un héroe militar, cuya sed de poder se había agudizado con 4 años de abstinencia y sumisión, el presidente puso a prueba su autoridad moral y logró un triunfo doble. El primero y el más duro era el triunfo sobre sí mismo. En el caso de Juárez, contra Juárez, se emancipó al fin de esas ficciones legales que limitaban su autoridad real. La misma fuerza de las circunstancias lo había convertido en dictador, pero estaba reacio a reconocer tan evidente verdad hasta que la crisis lo obligó a superar la legalidad formal. El otro triunfo resultó mucho más fácil. A mediados de noviembre, Juárez regresó a Chihuahua. Los franceses acababan de evacuar la plaza. Pero el presidente pensaba quedarse poco tiempo en aquella ciudad, como explicó a su familia. Sí, como es probable, vuelven a ocuparla los franceses, pues no es creíble que teniendo tanto empeño en hacer desaparecer el gobierno de la República, vean con indiferencia mi permanencia aquí. No tengan ustedes cuidado, pues yo procuraré situarme en algún punto en que no es fácil dar un golpe de mano. En aquel punto expuesto, la lealtad de la población le dio la primera prueba del afecto producido por su decreto. La reacción era excelente, y creo que la parte que defiende la independencia nacional, añadió, recibirá bien y aprobará estas resoluciones. El 1 de diciembre pasó sin protestas, comprobando así la exactitud de su cálculo.
sucedió lo que yo me temía, a saber, que aunque el general González Ortega estuviera hábil para recibir el mando, no vendría como no ha venido. La conveniencia, pues, que dictó la prórroga de mis funciones queda hoy más justificada, porque ha evitado la acefalia del país y el triunfo definitivo de la intervención. Prieto y Ruizito siguen de oposición, pero nadie les hace caso. Negrete se fue para Piedras Negras, a donde es regular que se les reúnan Rafael Quesada y Aranda. Tampoco hará nada, porque se ha ido a un rumbo donde en vez de simpatías tiene odios en su contra. Y pasó a cosas de mayor trascendencia. Mucho celebro que ustedes sigan sin novedad, aunque a la fecha ya deben estar sufriendo el rigor del frío. Las chimeneas son un buen auxilio, pero bueno será que no se peguen mucho a ellas para que no contraigan otras enfermedades. Yo creo que el frío, así como el calor, aunque mortificaciones, son una necesidad que las leyes de la naturaleza han establecido para conservar y vigorizar al hombre, a las plantas y a los animales. Y es necesario no contrariar esas leyes si no se quiere llevar en el pecado la penitencia. 8 días más tarde, no le quedaba duda alguna de que había obrado con acierto. Si yo, consultando mi interés personal y mi egoísmo, me hubiera retirado el día primero, como pude haberlo hecho, hoy reinarían la anarquía y el desacuerdo, y ese gobierno habría desconocido la misión de Romero, diciendo que nosotros somos incapaces de gobernarnos y dignos de ser esclavos. Creo que he salvado a México de esta mancha y estoy contento. Con cada correo llegaban los parabienes, los mensajes aprobatorios, las promesas de apoyo, y Ortega se contentó con las protestas levantadas del otro lado de la frontera, que no tuvieron eco ni en México ni en Washington. El triunfo le costó, sin embargo, viejas amistades. Negrete, Ruiz y Prieto se declararon por Ortega, pero había previsto su defección y no los echó de menos. No siento, sino que celebro la separación de Negrete, que ninguna falta me hace, dijo al borrar su nombre de la lista. Manuel Ruiz, fiel compañero suyo durante 15 años, se pasó al imperio y para él compuso el presidente un rudo epitafio. Así ha terminado su carrera política un hombre a quien quise hacer un buen ciudadano, pero él se empeñó en ser lo contrario, con su pan se lo coma. Prieto procuró evitar la ruptura y se quedó con el recuerdo de un momento penoso, de lo que Juárez conservó una minuta cruel. Me dijo que me quería mucho, que era mi cantor y mi biógrafo, y que si yo quería, que él seguiría escribiendo lo que yo quisiera. Y, ¿qué tal? Yo le di las gracias, compadeciendo tanta debilidad y no haciendo caso de sus falsedades. En fin, este pobre diablo, lo mismo que Ruiz y Negrete, está ya fuera de combate. Ellos han valido algo porque el gobierno los ha hecho valer. Ya veremos lo que pueden hacer con sus propios elementos. De todos los vejámenes de la vida, el más enfadoso era la lealtad de la gente liviana, y le dio un alivio profundo y la prueba palpable de su propio peso, el hecho de que gravitaban ahora en la órbita de Ortega. En cuanto a este, su comentario fue corto. Si le queda algún resto de buen juicio y buen sentido, lo mejor que puede hacer es someterse o callarse. Los viejos patriotas que se marchaban dejaban intacto al perdurable, y los jóvenes, los verdes, los valientes, subían a su encuentro. Pero aun cuando me quedara solo, no sería un mal, reiteró, más vale solo que mal acompañado.